Hola amigos, lo lamento por tardar tanto en subir vídeos, estuve muy ocupado. Bueno, hoy comenzaré a hablar de la Guerra de los 80 años. La Guerra de los 80 años. La Guerra de los 80 años, o Revuelta Holandesa, 1568-1648, fue la revuelta de las 17 provincias de los Países Bajos contra el rey español. España tuvo éxito inicialmente en la represión de la rebelión. En 1572, sin embargo, los rebeldes conquistaron Brielle, y las provincias del norte se convirtieron primero de facto, y en 1648 oficialmente, en independientes como las Provincias Unidas de los Países Bajos o la República Holandesa, que rápidamente creció hasta convertirse en una potencia mundial a través de su transporte marítimo y experimentó un período de crecimiento económico, científico y cultural. El sur de los Países Bajos, situado en la actual Bélgica, Luxemburgo y el norte de Francia, permaneció bajo el dominio español. En 1648, Francia perdió grandes áreas. La continua represión de los españoles en el sur hizo que muchos de su élite financiera, intelectual y cultural huyeran hacia el norte, contribuyendo en gran medida al éxito de la República Holandesa. El Tratado de Westphalian, que marcó el final de la Guerra de los 80 años y de la Guerra de los 30 años, se convirtió en la base del derecho internacional posterior. Reconoció la soberanía de los estados, más que de los bloques imperiales. Se establecieron fronteras y cada estado debía ser libre de determinar la religión de sus súbditos sin control externo. Antecedentes. Felipe II, rey de España. Durante los siglos XIV y XV, los Países Bajos se habían unido en una unión personal bajo el duque de Borgoña. Carlos V, emperador del Sacro Imperio Romano Germánico, nacido en Gante y criado en los Países Bajos, heredó las tierras de Borgoña y el reino español, que se había convertido en un imperio mundial con la colonización española de los continentes americanos. En 1556 Carlos pasó a su trono a su hijo Felipe II de España. Felipe, que se crió en España, no tenía ninguna relación con los Países Bajos. Durante el reinado de Felipe, varias circunstancias provocaron una creciente insatisfacción y malestar en los Países Bajos. Protestantismo. Durante el siglo XVI, el protestantismo ganó rápidamente terreno en el norte de Europa. Los Países Bajos no eran predominantemente protestantes en la década de 1560, pero sí protestantes, principalmente de la rama reformada. Los seguidores de Juan Calvino constituían una minoría significativa y eran tolerados por las autoridades locales. En una sociedad dependiente del comercio, la libertad y la tolerancia se consideraban esenciales. Carlos V y Felipe II, sin embargo, sintió que era su deber luchar contra el protestantismo, lo que provocó un aumento de los agravios en los Países Bajos. En la segunda mitad del siglo, la situación se agravó. Felipe envió tropas y la dura represión española convirtió la revuelta inicial en una lucha por la independencia total. Algunos protestantes holandeses llamaron a Felipe el Anticristo, dando un sello religioso distintivo a la rebelión contra él. Los holandeses compararon favorablemente sus valores calvinistas más austeros y ahorrativos con los lujosos hábitos de la nobleza católica española. Historias simbólicas del Nuevo Testamento, con pescadores, constructores navales y ocupaciones sencillas resonaron entre los holandeses. El movimiento calvinista enfatizó las virtudes cristianas de modestia, limpieza, frugalidad y trabajo duro. Los elementos protestantes y calvinistas de la rebelión representaron un desafío moral al imperio español. Centralización. Aunque Bruselas se había convertido en la capital de facto de los Países Bajos en el siglo XV, la nobleza de los Países Bajos y las ricas ciudades comerciales todavía tenían una gran autonomía. Felipe II quería mejorar la gestión de su imperio aumentando la autoridad del gobierno central en asuntos como la ley y los impuestos. Tanto la nobleza como los comerciantes sospechaban mucho de esto. Inicio. Las revueltas se inician en 1566, con diversas manifestaciones y saqueos de iglesias católicas como Touna y Oamberes. El trasfondo sería religioso, pero los motivos eran claramente de otra índole. La aspiración de mayor autonomía, por parte de una sociedad que quería mantener sus leyes y costumbres. Pero sobre todo el deseo de la nobleza de mantener su estatus. No es difícil imaginar las dificultades de unos comerciantes católicos, rodeados de países protestantes. La Alemania luterana, la Francia calvinista o la Inglaterra de Isabel I. Felipe II envía el primer ejército para pacificar los Países Bajos, compuesto de 10.000 soldados, conocidos desde entonces como los Tercios de Flandes. Partieron desde Milán, y cruzaron toda Europa para abrir el denominado Camino Español, por territorios propios
sitios de Saboya y el Flanco Condado. Al mando el duque de Alba, que no le templó el pulso a su llegada a Flandes, con ejecuciones de la nobleza tras la instauración del Tribunal de Tumultos, que ostentaba la facultad de juzgar los delitos en contra de la corona española. Un error que se pagará caro, al crear un sentimiento de rechazo, aún mayor que el anterior. La guerra estaba servida. Ante la gran represión ejercida por el gobierno del duque de Alba, 1567-1574, los flamencos se comienzan a organizar. Dos hermanos se convertirán en los líderes de la resistencia. Guillermo de Orange, obligado en primera instancia a emigrar a Alemania, donde comenzará el reclutamiento, y Luis de Nassau, este último con importantes contactos entre los hugonotes franceses, que interrumpirán el comercio y la llegada de tropas a la zona de La Rochelle. Si el sur marítimo era controlado por los hugonotes aliados con los flamencos, en el norte se harán fuertes los denominados mendigos del mar, piratas que se dedicarán a sabotear la llegada de navíos españoles. Estos últimos tomarán el puerto Brielle, Zelanda, como punto de inicio de la conquista terrestre. Por tierra tampoco eran fáciles las cosas, el suelo de Flandes es plano y lleno de ríos por doquier, además existían gran cantidad de fortalezas que habían caído en manos de los rebeldes. Los tercios se vieron obligados a largas jornadas de asedio, que debilitaban la salud en aquellas tierras pantanosas. Un ejército preparado para el encuentro frente a frente, que suponía un enorme gasto de hombres y dinero para la corona española, y que no daba los frutos deseados. Resurgimiento, 1572-1585. En 1572, los españoles habían reprimido la rebelión en su mayor parte en los Países Bajos. La propuesta de Alba de introducir un nuevo impuesto, el 10 centavo, despertó una gran protesta tanto de católicos como de protestantes, y creció el apoyo a los rebeldes. Con la captura de Brielle por los mendigos del mar el 1 de abril de 1572, los rebeldes se afianzaron en el norte. Esta fue una señal para que los protestantes de los Países Bajos se rebelaran una vez más. La mayoría de las ciudades importantes del condado de Holanda declararon lealtad a los rebeldes. Una excepción notable fue Ámsterdam, que siguió siendo una ciudad católica leal hasta 1578. Guillermo de Orange fue puesto a la cabeza de la revuelta. La influencia de los rebeldes, que crecía rápidamente en las provincias del norte, llevó la guerra a una segunda fase más decisiva. Muchas ciudades fueron tomadas por los rebeldes, pero los éxitos iniciales se debieron en gran parte al drenaje de las guarniciones causado por la guerra simultánea que España estaba luchando contra el Imperio Otomano en el mar Mediterráneo. Después de su victoria en la batalla de Lepanto, 1571, los españoles pudieron enviar más tropas a los Países Bajos y reprimir la rebelión. Guillermo de Orange se quedó en libertad y desde entonces fue visto como el líder de la rebelión. Pacificación de Gante. Al no poder hacer frente a la rebelión, en 1573 Alba fue sustituida por Luis de Requesens y una nueva política de moderación. España, sin embargo, tuvo que declararse en bancarrota en 1575 y no pudo pagar a sus soldados, que luego se amotivaron, y en noviembre de 1576 saqueó Amberes a costa de unas 8.000 vidas. Esta llamada furia española confirmó a los rebeldes de las 17 provincias en su determinación de tomar su destino en sus propias manos. Se negoció la paz en la Pacificación de Gante, que estipuló la retirada del ejército español y la tolerancia religiosa de ambos bandos. Sin embargo, los calvinistas no respetaron esto y España envió un nuevo ejército al mando de Alejandro Farnese, duque de Parma y Piacenza. La hora de Alejandro de Farnesio. Tras la muerte de Luis de Requesens y los infructuosos intentos de paz de su sustituto Juan de Austria, en 1579 llegó al puesto de gobernador Alejandro de Farnesio. Un gran diplomático que consiguió la sumisión de algunas de las provincias del sur de mayoría católica, para firmar la Unión de Arras. La respuesta no se hizo esperar, solo 3 semanas después nacía la Unión de Utrecht, embrión de la actual Holanda, sobre todo después de la acta de abjuración de 1581, por el cual estas 7 provincias del norte, de mayoría protestante, rompían definitivamente con el reino de Felipe II. Aunque tardará muchos años en ser reconocido por España, las Provincias Unidas, o Holanda, como prefiramos, comienza a funcionar como país independiente. El 15 de marzo de 1581, Felipe II declaraba fuera de la ley a Guillermo de Orange y ponía precio a su cabeza. Este, libre ya de toda atadura, abjuró públicamente de su obediencia al rey y consiguió que los Estados Generales reunidos en La Haya hiciesen lo mismo el 26 de julio de 1581, declarando destituido a su soberano.
Mediante el acuerdo alcanzado, las provincias rebeldes proclamaban formalmente su independencia y nombraban gobernador a Francisco de Anjou, duque de Alençon y heredero del trono de Francia. Sin embargo, el duque no era bien visto por una parte de los rebeldes y aunque este, con ayuda de tropas francesas, intentó tomar Amberes, fue rechazado. Negociaciones posteriores mantenidas en la ciudad de Colonia entre los católicos y protestantes no obtuvieron resultado alguno. Alejandro Farnesio también destacó en el campo militar, a mando de los tercios de Flandes, fue conquistando el resto de ciudades del sur, Gante, Brujas, Bruselas y finalmente Amberes después de un larguísimo asedio. También hizo grandes progresos entre las ciudades del recién emancipado norte, es decir, sobre los territorios holandeses, conquistando Eindhoven, Breda o Nimega. Pero para la conquista total era necesario el control del mar, y este estaba en manos holandesas e inglesas, estas últimas, dispuestas a intervenir para proteger a su nuevo socio, y de paso castigar a su gran rival en el mundo colonial, España. Mientras los piratas ingleses, al mando de Drake castigaban los puertos españoles, Felipe II preparaba su gran armada para reconquistar el Canal de la Mancha, Alejandro Farnesio y la toma de Amberes. Mientras, Alejandro Farnesio proseguía con la recuperación de las provincias rebeldes. Se apodera de las ciudades de Tournai, concluye el asedio de Maastricht en julio de 1579, en 1583 reconquista los puertos más importantes de la costa flamenca, Dunkerque y Nieuports. En 1584 se centra en las ciudades del interior, ocupa Brujas y Gante, y coincidiendo con la muerte del duque de Anjou y el asesinato de Guillermo de Orange, en julio de 1584 pone sitio a la ciudad de Amberes. Este asedio, que mantuvo en vilo a toda Europa a la espera del vencedor, representó un derroche de medios e ingenio por ambas partes durante los 13 meses que fueron necesarios para forzar la rendición de la que probablemente era la ciudad más rica y más populosa de Europa, y cuya toma representaba la determinación de la corona española en recuperar los territorios perdidos y en el mantenimiento de la Iglesia católica. La intervención extranjera y la intervención en el extranjero. La ininterrumpida serie de éxitos militares del duque de Parma en los Países Bajos y la coincidencia de la muerte del duque de Anjou con la de Guillermo de Orange hizo pensar a Inglaterra que la rebelión, falta de líderes y de ayuda, estaba a punto de ser derrotada. Al mismo tiempo, con la formalización de una alianza entre el líder del Partido Católico francés, Enrique, duque de Guisa, y la corona española para evitar la subida al trono francés del protestante Enrique de Navarra y apoyar a los católicos en caso de una guerra civil, Felipe II obtenía la seguridad de que no sería atacado por Francia y que ésta no se inmiscuiría en los asuntos de los Países Bajos. El rey francés, Enrique III, tras llegar, a su vez, a un acuerdo con el duque de Guisa, rechazó asumir el papel del duque de Anjou como soberano de los Países Bajos y retiró la ayuda que les prestaba. Los éxitos españoles, tanto militares como diplomáticos, junto a la unión con Portugal en los inicios de la década de 1580, hicieron aumentar considerablemente la sensación de aislamiento de Inglaterra. Tras tener noticia de los acuerdos de Felipe II con el duque de Guisa, en diciembre de 1584, y de la caída de Amberes en manos de Alejandro Farnesio, julio de 1585, Isabel I de Inglaterra decidió intervenir directamente en favor de la rebelión con el objetivo de desgastar a España. Isabel I proporcionó a los rebeldes holandeses 6.000 soldados de su ejército, al mando del conde de Leicester, quien, en contra de la voluntad de la reina, aceptó el nombramiento de gobernador y se comprometió a sufragar una cuarta parte de los gastos militares de las provincias rebeldes. Aunque el cuerpo expedicionario inglés fue totalmente derrotado, la ayuda prestada por Isabel I a los rebeldes neerlandeses y a la piratería, así como la destrucción y el saqueo de ciudades costeras, fueron los motivos que decidieron el intento de invasión de Inglaterra con la Gran Armada de 1588. Como es conocido, Felipe II no consiguió su propósito, ni controló el mar, ni llegó a las costas inglesas. Por si faltaba algo, Alejandro Farnesio murió en 1595, posiblemente sin otros frentes abiertos este general hubiese acabado sometiendo a los Países Bajos. Evidentemente no fue así. A finales del siglo XVI España tenía tres poderosos rivales, Francia, Inglaterra y la Nueva Holanda. Antes de morir Felipe II, en 1598, solo había acordado una triste paz de Vervins con los franceses. Muy bien, hasta aquí el video de hoy. En unos días traeré la segunda parte en donde hablaré de la recuperación neerlandesa hasta la paz de Westfalia. Chao y cuídense.